Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Del perfecto conocimiento de Dios, y hasta cuando no era más que un chicuelo, muchos santos, como también ciertas santas mujeres que habitaban en la ciudad libre donde naciera, habían quedado grandemente maravillados de la grave sabiduría de sus respuestas. Y cuando sus padres le hubieron dado la túnica y el anillo de la edad viril, los besó y los abandonó para recorrer el mundo, porque quería hablar de Dios al mundo. Pues había en este tiempo en el mundo muchas gentes que no conocían a Dios, o solo tenían de Él un conocimiento incompleto, o adoraban los falsos dioses que habitan los bosques y no se cuidan de sus adoradores. Y volvió su rostro hacia el sol y viajó, caminando sin sandalias como había visto caminar a los santos, llevando colgados de su cintura un zurrón de cuero y una vasija de arcilla cocida por el agua. Y mientras marchaba a lo largo del camino, sentíase lleno de esa gran alegría que nace del perfecto conocimiento de Dios, y sin cesar cantaba las alabanzas de Dios. Y al cabo de algún tiempo, llegó a un país desconocido donde se elevaban muchas ciudades, y atravesó 11 ciudades, y algunas de estas estaban en los valles, y otras en la orilla de grandes ríos, y otras fundadas sobre colinas. Y en cada ciudad encontró un discípulo que le amó y le siguió, y una gran multitud de gente también le siguió de cada ciudad. Y el conocimiento de Dios se extendió por toda la tierra, y muchos monarcas fueron convertidos. Y los sacerdotes de los templos habitados por los ídolos encontraron que la mitad de su ganancia se perdía, y que cuando a mediodía tocaban sus tambores, nadie, o muy pocos, venían con pavos reales y ofrendas de viandas, como fuera la costumbre del país antes de su llegada. Sin embargo, mientras más crecía la multitud, mientras más el número de sus discípulos crecía, más su aflicción aumentaba. Y no sabía por qué su aflicción era tan grande, pues hablaba siempre de Dios, y según la plenitud del perfecto conocimiento de Dios que Dios mismo le había dado. Y una tarde salió de la 11ª ciudad, que era una ciudad de Armenia, y sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo le siguieron, y subió a una montaña, y se sentó sobre una roca que había en la montaña. Y sus discípulos estaban en torno suyo, y la muchedumbre arrodillada en el valle. Y él hundió la cabeza entre sus manos y lloró, y dijo a su alma: ¿por qué estoy lleno de aflicción y de miedo? ¿Y por qué cada uno de mis discípulos es como un enemigo que avanzase en pleno día? Y su alma le respondió y dijo: Dios te llenó del cabal conocimiento de sí mismo, y tú has dado esta ciencia a los demás. Tú has dividido la perla de gran precio y cortado en jirones la veste sin costura. El que esparce la sabiduría se roba a sí mismo. Es como el que da su tesoro a un ladrón. ¿Acaso Dios no es más sabio que tú? ¿Quién eres tú para revelar el secreto de Dios que te ha confiado? Yo era rica un día y tú me empobreciste. Yo vi a Dios un día y ahora me lo has ocultado. Y de nuevo lloró, porque sabía que su alma le decía la verdad, y que había dado a los demás el perfecto conocimiento de Dios, y que era como un hombre que se agarrara a la túnica de Dios, y que su fe le abandonaba a causa del número de los que creían en él. Y se dijo a sí mismo: no hablaré más de Dios. El que esparce la sabiduría se roba a sí mismo. Y algunas horas más tarde, sus discípulos vinieron a él e inclinándose hasta tierra le dijeron: Maestro, háblanos de Dios, porque tú tienes el perfecto conocimiento de Dios, y ningún hombre más que tú lo posee. Y él les respondió y dijo: Yo os hablaré de todas las otras cosas que hay en el cielo y en la tierra, pero de Dios no os hablaré, ni ahora ni en tiempo alguno os hablaré más de Dios. Y ellos se irritaron contra él y le dijeron: Tú nos has traído al desierto para que podamos escucharte. ¿Quieres despedirnos hambrientos a nosotros y a la gran muchedumbre que hiciste que te siguiera? Y él les respondió y dijo: Yo no os hablaré de Dios. Y la muchedumbre murmuró contra él y le dijo: Tú nos has traído al desierto y no nos has dado alimento que comer. Háblanos de Dios y esto nos bastará. Pero él no respondió una palabra, porque sabía que si les hablaba de Dios, perdería su tesoro. Y los discípulos se fueron tristemente, y la muchedumbre tornó a sus casas, y muchos murieron en el camino. Y cuando estuvo solo, se levantó y volvió su rostro hacia la luna, y viajó durante 7 lunas, no hablando a ningún hombre ni contestando a pregunta alguna. Y cuando la 7ª luna estuvo en su menguante, llegó a ese desierto que es el desierto del gran río, y encontrando vacía una caverna que en otro tiempo habitara un centauro,